Hola a todos, comenzamos con la clase 2. En esta clase nos vamos a enfocar específicamente a un tema central de la materia, que es el uso del color como mecanismo para la visualización, para lo cual primero tenemos que ver un poco más teóricamente de qué se trata el color, cómo es que los estímulos cromáticos se organizan o cómo es que se pueden llegar a parametrizar para poderlos utilizar de una manera más adecuada. Vamos a ver también el concepto de espacio cromático y finalmente desembarcaremos en nuestra parte aplicada, que es la confección de paletas cromáticas para su uso en visualización. Bueno, en principio nuestra primera disquisición es el color no es una propiedad externa existente de los objetos, sino que el color es una sensación subjetiva. O sea, no es algo que existe allá afuera en la realidad, sino que es algo que existe dentro de la subjetividad de las personas, de los seres humanos. Esto, bueno, es un poco difícil de entender o de creer, pero bueno, es algo que lo vamos a ir conceptualizando de manera tal de que nos resulte posible poder tener una captación de lo que queremos decir. En principio, podríamos hacer la siguiente cadena de factores que están involucrados en el color. Partimos en principio de lo que es el iluminante, o sea, la fuente de energía luminosa, que puede ser el sol, puede ser iluminación artificial, puede ser cualquier fenómeno que sea el portador activo de energía. Ese iluminante genera una lluvia de fotones, básicamente, que incide sobre el objeto. Esos fotones que inciden sobre el objeto interactúan con el objeto de maneras que son muy complejas. Hay veces que los fotones directamente rebotan como si fuesen objetos balísticos, pero hay veces que el fotón interactúa con la materia del objeto y luego esa misma materia reemite otro fotón que no es el mismo que incidió, sino que es un fotón generado por un fenómeno de reflexión difusa. Y la lluvia de fotones que emite el objeto es lo que se conoce como estímulo luminoso. Es lo que finalmente detectan nuestros ojos o detectan los instrumentos de medición, los sensores. En el sistema nervioso humano, en los sistemas nerviosos de los seres vivos que percibimos a través del sentido de la vista, este estímulo genera lo que se conoce como sensación. En el caso del color es una sensación cromática a la cual podemos o no prestarle atención y la cual puede o no ser confusa o clara. Por lo tanto, hasta que no hay una captación consciente de ese estímulo, no tenemos una percepción. O sea, el camino es bastante indirecto y tiene todos estos pasos. Lo más interesante y lo más importante para tener en cuenta es, del estímulo para atrás estamos en condiciones de trabajar utilizando el método científico, porque podemos obtener iluminantes, objetos y estímulos que siguen el método científico, que se pueden replicar, que se pueden medir, que se pueden comparar, que otros grupos de investigación pueden hacer lo mismo y ver si llegan a la misma conclusión o no. Pero del estímulo para adelante ya estamos en un territorio de la subjetividad y por lo tanto no estamos en condiciones de evaluarlo utilizando el método científico, al menos de una manera fácil. Eso va a ser parte de nuestro análisis en los minutos que siguen. Bueno, ahora nos confrontamos con una de las primeras y principales paradojas que tenemos que dilucidar. Todos somos habitantes de una cultura que está tecnologizada y todos sabemos que los dispositivos que utilizamos para la reproducción cromática, típicamente pantallas, sean de computadoras, de celular, tablet, etcétera, etcétera, utilizan una cosa que, bueno, llamamos RGB, que luego va a asumir el nombre de espacio cromático. Después vamos a ver por qué. Pero bueno, básicamente sabemos que con rojo, verde y azul podemos reproducir los colores que estamos viendo en la pantalla. Ustedes en este momento, en el dispositivo que están viendo esta pantalla y están viendo aquí
no exactamente un arco iris, porque la gradación de colores es discontinua, pero pueden imaginarse que hubiese aquí una gradación continua de colores, pero por otro lado también saben que esos colores están siendo sintetizados a través del rojo, verde y azul de la pantalla que estén utilizando. Por otro lado, bueno, esta imagen intenta reproducir esquemáticamente el famoso experimento de Newton del prisma, con el cual Newton descompuso la luz del sol en ese arco iris y dijo, bueno, la luz blanca en realidad es la suma de los 7 colores o la suma de una determinada cantidad de colores, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Son 7 o son 3 o es un continuo? ¿Sí? Nos encontramos con una pequeña paradoja. Bueno, vamos a ir a resolver eso, pero tenemos que dar un paso para atrás y tenemos que tratar de entender primero un concepto físico-matemático que es el concepto de espectro. ¿De qué se trata la luz visible? La luz visible es en realidad una parte muy pequeña de un fenómeno físico mucho más abarcativo que se conoce como electromagnetismo, que además de la luz visible abarca una enorme cantidad de fenómenos físicos que están incorporados dentro de nuestra tecnología en la vida diaria. Por ejemplo, tenemos en toda esta zona de microondas hacia la derecha todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, la radio FM, la televisión, la radio onda corta, la radio onda larga y más cosas que hay que por el momento no vienen al caso. En la zona de microondas tenemos, además de los hornos, tenemos también los celulares y el 5G y alguna otra tecnología que utiliza radiación en esta parte del espectro. Luego está la radiación infrarroja, se la denomina infrarroja porque su frecuencia es menor que la frecuencia del rojo. Luego está la luz visible, del rojo al violeta. ¿Sí? Nosotros tenemos aquí indicada no la frecuencia, sino la longitud de onda. Ahora vamos a volver a ese tema. Y luego, por encima de la luz violeta en frecuencia, o sea, con frecuencias mayores todavía que la radiación del color violeta, está la radiación ultravioleta. Más alta frecuencia, rayos X, más alta frecuencia, rayos gamma, más alta frecuencia todavía, los rayos cósmicos. Bueno, ¿por qué longitud de onda o por qué frecuencia? Y es una cuestión que depende de lo que resulte cómodo a la hora de describirlo, porque, bueno, nos encontramos con que hay una constante, que es la velocidad de la luz, y que esa constante es la que nos permite pasar de una forma de medir a otra forma de medir. O sea, el producto de la longitud de onda por la frecuencia da siempre la velocidad de la luz. Como la velocidad de la luz en nuestro mundo físico es muy grande, ustedes ya lo saben, son 300.000 kilómetros por segundo, eso hace que fenómenos electromagnéticos que tengan longitudes de onda relativamente razonables para lo que es nuestra percepción del orden del centímetro o algo por el estilo, tengan frecuencias altísimas. O a la inversa, frecuencias que sean razonables para nosotros, que estén en el orden de los kilohertz, megahertz, etcétera, etcétera, van a tener longitudes de onda altísimas. O sea, si ahora volvemos por un momento al gráfico y tratamos de darle alguna tematización, vamos a ver que, por ejemplo, en la zona de la frecuencia modulada, que estamos hablando de aproximadamente 100 MHz, o sea, 100 millones de oscilaciones por segundo, ahí la longitud de onda es del orden de los 3 metros. Y eso hace que, bueno, la longitud de onda se vaya haciendo cada vez más pequeña a medida que aumentamos la frecuencia, y ya en la zona de las microondas estamos hablando de gigahertz y a veces de terahertz, o sea, de millones de oscilaciones por segundo, lo cual nos da una longitud de onda del orden del centímetro o del orden del milímetro. Como la frecuencia llega a un momento en que se hace demasiado alta en la zona de la luz visible, resulta una gran cantidad de dígitos para expresarla, entonces
la convención hace que hablemos de longitudes de onda que se dan en micras, en millonésimas de metro, ¿sí? Nanómetros. En el caso de la luz visible está entre los 360 nanómetros en la zona del violeta y los 700, 720 nanómetros en la zona del rojo. Sí, como dijimos que el producto de la frecuencia por la longitud de onda da la constante, eso quiere decir que frecuencias más altas tienen longitudes de onda más bajas y por eso el violeta, que tiene una frecuencia mayor que el rojo, tiene una longitud de onda menor que la del rojo. Yo les dejé aquí un link a Wikipedia para que vean si quieren un poco más de información acerca de lo que es el electromagnetismo. Bueno, es interesante analizar qué es lo que está ocurriendo dentro de lo que es la percepción del fenómeno electromagnético en el ojo humano. O sea, estamos en la zona que dijimos en nanómetros, que va de 360, 380 a 450, y eso lo llamamos violeta, de 450 a 500 lo llamamos azul, etcétera, etcétera. Lo que ven ustedes aquí en el gráfico. Longitudes de onda más cortas son la zona del violeta, longitudes de onda más largas son las zonas del rojo. Eso hace que el ojo esté trabajando de una manera que tiene que ver con una percepción del fenómeno electromagnético en forma continua. O sea, yo le puedo dar 700, 699, 698, 697 y en todos los casos voy a tener una percepción. No estoy teniendo algo discontinuo, algo cuantizado, saltos, sino que si hubiese una tecnología, que no existe todavía, pero si hubiese una tecnología que nos permita generar con un oscilador frecuencias que se vayan moviendo de un lado para el otro, veríamos una luz láser, una luz monocromática, purísima, a una longitud de onda o a una frecuencia única, exclusiva, y que generaría, al ser percibida por el ojo humano, una sensación cromática que se iría moviendo por este continuo. A eso se le da el nombre genérico, en la física y en la matemática se le da el nombre genérico de espectro. Un poco para asustar, pero bueno, básicamente la idea de espectro es la de tener una representación funcional, o sea, los espectros en definitiva son funciones que tienen una variable libre, que en nuestro caso es la longitud de onda o la frecuencia, y es una variable independiente, y para cada valor de la variable independiente tiene un valor la variable dependiente, que típicamente es la energía. ¿Sí? Básicamente lo que estamos queriendo decir es cada estímulo cromático, lo que nosotros decíamos hoy, que es el puente entre el fenómeno físico científicamente reproducible y el fenómeno sensorial. Ese estímulo cromático se puede poner en términos de un espectro de radiación electromagnética, que nos va diciendo a cada longitud de onda cuánta energía está radiando el objeto. Yo les coloqué aquí, simplemente porque lo tenía a mano, un gráfico que muestra cómo es la radiación de diferentes tipos de tomate. Esto está hecho con una cámara hiperespectral que nosotros tenemos en nuestro laboratorio, que permite captar la radiación a diferentes longitudes de onda que nosotros podemos programar. Si este dibujo se hace difícil de entender, yo les coloqué debajo la captura de pantalla del analizador de espectro de un cliente de música que había en una época antes de que tuviésemos Spotify o SoundCloud o ese tipo de mecanismo de distribución de música. Lo que usualmente se hacía era bajábamos los MP3 o los MP4 o los WAV y los reproducíamos con un cliente de música, y ese cliente de música solía tener estos diagramas en barras danzarines que segundo a segundo nos iban diciendo cómo estaba distribuida la energía de la música que estábamos escuchando. Entonces, en la zona de la izquierda del analizador de espectro típicamente se escuchaba la baja frecuencia, el bombo, el bajo o el contrabajo. En la zona intermedia estaban los instrumentos solistas, la voz humana, la guitarra eléctrica, la trompeta, etcétera, etcétera. Y en la zona más alta estaban todas las partes más agudas, que son los armónicos de los instrumentos que mencioné, más algún instrumento de percusión que tenga
solamente información aguda como los platillos, etcétera, etcétera. También les agregué aquí un link a Wikipedia para poder profundizar el concepto de espectro de frecuencias. Pero bueno, básicamente el espectro lo podemos pensar como una función que se mide o que existe por algún propósito o por alguna tecnología, que a cada frecuencia o a cada longitud de onda nos dice la energía absoluta o porcentual que tiene el estímulo cromático a esa longitud de onda o esa frecuencia. Ese es un poco el concepto del cual estamos hablando. Bueno, ¿por qué entonces, si el espectro contiene infinitos colores, o sea, por qué si nosotros podemos navegar variando con ese oscilador fantasioso que nos permite movernos a cada longitud de onda y obtener diferentes matices de diferentes colores, amarillo limón, amarillo verdoso, verde amarillento, verde bien fuerte, verde botella, verde oliva, etcétera, etcétera? O sea, generamos una enorme cantidad de diferentes colores, pero sin embargo son tres. Bueno, esto es algo que intentó responder hace mucho tiempo un programa de investigación, un grupo de investigadores que son los fisiólogos, los médicos que estudian el funcionamiento del cuerpo humano, que a mediados, fines del siglo XIX ya conocían el aspecto electromagnético, o sea, ya Maxwell había propuesto la teoría del electromagnetismo y ya se interpretaba que la luz era un fenómeno electromagnético y por lo tanto que el estímulo luminoso se trataba de un espectro continuo. Y al mismo tiempo hicieron un trabajo que es realmente muy interesante, es probablemente el primer ejemplo histórico de minería de texto que se conoce, que ustedes van a ver que esta gente hizo cosas muy épicas, vamos a ver otras más adelante que son tremendas, pero esta fue realmente muy interesante. Tomaron todas las palabras que utilizamos los humanos para describir estímulos cromáticos, o sea, es como si nosotros tomásemos tweets, redes sociales, etcétera, etcétera, y cada vez que aparece una palabra que hace alusión a cómo es el color de un objeto, la tomamos y la ponemos dentro de nuestro léxico. Luego, dentro de ese léxico, quitaron todas aquellas palabras que hacen referencia a un objeto de la vida real y que por lo tanto no describe una cualidad, sino que describe un objeto. Por ejemplo, por dar un ejemplo, el color durazno, el color coral, el color limón, bueno, ese tipo de cosas las sacamos porque, bueno, si nunca hemos visto un limón o nunca hemos visto un coral, no sabemos qué color tienen. Y se quedaron solamente, ese sería, digamos, el filtrado, y se quedaron solamente con las palabras que hacían descripciones genéricas, sin hacer alusiones a objetos. Brillante, opaco, oscuro, saturado, pastel, rojizo, verdoso, amarillento, ese tipo de palabras. Bueno, y finalmente hicieron un clustering de esas palabras, yo lo estoy reconstruyendo dentro de nuestra terminología, dentro de nuestra maestría, seguramente que no es eso lo que hicieron, pero es una forma de describirlo, y llegaron a la conclusión de que todas esas palabras que describían estímulos cromáticos abstractos, sin hacer alusión a objetos, se podían agrupar en tres grupos. Los grupos de palabras que hablaban de si el estímulo es brillante u oscuro, o sea que describían lo que podríamos llamar la luminancia del estímulo. Los que describían la pureza del estímulo, o sea, si el estímulo era fluo, si era saturado, si era pastel o era muy grisáceo. Y las palabras que describían el color propiamente dicho, como rojo, verde, amarillo, verdoso, azulado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto dio origen a otro espacio cromático, del cual vamos a hablar más adelante, que es el espacio cromático natural, es el espacio cromático perceptual. Pero bueno, al margen de eso, los fisiólogos se encontraron con una cuestión importante a poder dilucidar, y es cómo, si en definitiva el espectro es continuo y el ojo da la sensación de percibir
los estímulos electromagnéticos a cualquiera de las frecuencias o a cualquiera de las longitudes de onda dentro de ese rango para el cual es sensible, cómo es que en definitiva todo eso termina impactando solamente en tres posibilidades, en tres ejes. Y entonces hicieron una propuesta teórica que se conoce como teoría triestímulo, que fue totalmente revolucionaria, fue totalmente audaz. ¿Sí? Básicamente lo que ellos dijeron es, bueno, habrá en la retina humana tres tipos de receptores. Tengamos en cuenta que esto ocurrió a mediados fines del siglo XIX, 1870, 1880, o sea, estamos hablando de 30 o 40 años antes de que Ramón y Cajal descubriera la neurona. Esa es un poco la audacia que tuvieron estas personas a la hora de proponer la teoría triestímulo. Es realmente muy interesante. Y bueno, nosotros ahora tenemos evidencia neurofisiológica de que realmente es así. Existen tres tipos de receptores en la retina humana y eso explica por qué nuestra organización en la percepción del color se basa en estos tres ejes que ellos describieron. También, al mismo tiempo, una cosa muy, muy interesante de la teoría triestímulo es que, bueno, como toda teoría muy fructífera, permite hacer una explicación de observaciones que fueron hechas antes. Me estoy refiriendo a algo que ya mencionamos en nuestra clase de consulta el viernes pasado, y es el fenómeno del daltonismo. Dalton había descrito las personas que tienen una percepción diferente en el año 1820 y no había ningún tipo de razón o ningún tipo de explicación, y bueno, obviamente la teoría triestímulo vino muy bien porque dice, bueno, de los tres receptores que usualmente hay en la retina, por alguna razón genética no se expresaron los tres, hubo algo raro que pasó, y eso hace que la persona que tiene daltonismo perciba los colores de una manera diferente. Bueno, esto es muy interesante porque si los receptores son tres, la cantidad de combinaciones que tenemos son 8. La persona que tiene los tres, al cual llamaríamos vidente normal, la persona a la cual le falta uno o el otro, o la persona a la que le faltan dos de los tres, o la persona que no tiene ninguno de los tres y por lo tanto es no vidente. Esto es muy interesante porque muestra cosas que son que están ocurriendo ahora y que son realmente fabulosas. Vamos primero al daltonismo. El daltonismo en realidad ocurre por la falta de expresión de un cromosoma que está en el cromosoma del 23X, que, bueno, es el que también determina el sexo biológico de la persona. O sea, 23XX es mujer, 23XY es hombre. Entonces, en el caso de este cromosoma que estamos hablando, la probabilidad de que esa información genética se pierda es de aproximadamente el 8%, y como los biológicamente hombres tenemos solamente el X en ese cariotipo, un 8% de la población masculina no tiene la información genética de lo que después vamos a ver que se trata del conito del verde. Después vamos a aclarar de qué se trata. Pero bueno, hay uno de los tres receptores que falta y en el 8% de los hombres ese receptor falta. Como las biológicamente mujeres tienen XX, la información está redundante y por lo tanto se tiene que haber perdido la información genética en ambos cromosomas X, y como la pérdida de la información genética parece ser hasta ahora, por lo que sabe la ciencia, un fenómeno estadístico independiente, la probabilidad conjunta es el producto de las probabilidades marginales y por lo tanto es el 0,64% de la población femenina que padece de daltonismo. Bueno, esto también muestra que podrían darse el caso de personas que hayan perdido la información genética del conito rojo en vez del verde o del conito azul. Esto ocurre, hay personas así en realidad, pero son muy, muy infrecuentes, ¿sí? O sea, un poder
extraordinario que tuvo la teoría triestímulo es el de haber predicho la existencia de 5 otras condiciones de percepción diferente del color en los seres humanos, además de la del daltonismo. O sea, tuvo un poder predictivo realmente muy interesante. Y como la naturaleza imita el arte, luego de que aparezca la teoría del estímulo, empezaron a aparecer estas personas que, insisto, se da un caso en 100.000, un caso en 500.000, pero bueno, los casos ocurren. Y después, para los fisiólogos, por razones que van a quedar claras más adelante también, para los fisiólogos esas personas son los sujetos de estudio más apetecibles porque permiten independizar fenómenos perceptuales que en los seres humanos con visión cromática normal están mezcladas y por lo tanto no se pueden independizar. Bueno, una cosa muy interesante que está ocurriendo en este momento es, decíamos que las personas de sexo biológico femenino tienen 2 veces el cromosoma X. Está ocurriendo en este momento una mutación en la especie humana que hace que la información genética del conito del verde en ambos cromosomas X sea levemente diferente y por lo tanto en vez de tener 3 receptores en la retina, tienen 4. Tienen el rojo, el verde A, el verde B y el azul. O sea, hay en este momento mujeres biológicas que tienen lo que se llama tetracromaticidad, o sea, tienen la capacidad de ver en espacios cromáticos de 4 dimensiones y no en espacios cromáticos de 3 dimensiones. Hay inclusive alguna artista plástica australiana que hace uso de su tetracromaticidad y pinta cuadros y te dice, bueno, este cuadro tiene más colores de los que vos podés percibir. Bueno, es realmente un fenómeno muy, muy interesante que está ocurriendo en este momento. Bueno, dejamos por acá y continuamos con la segunda parte más adelante.